Muy bien. En Hechos 9 nosotros estamos estudiando. Si alguien necesita Biblia, levante la mano, pero no vea los de las Biblias. Entonces, mejor no la levante porque no hay nadie de Biblias. No sé qué pasó con los de las Biblias. Muy bien. Ok. No veo los de las Biblias. Comité de Biblias, falta. Muy bien. Estamos viendo la conversión clave de la transición de lo que se lleva en este libro de Hechos, que es la transición que hacemos entendiendo que los judíos rechazaron tanto el reino como el mensaje. Entonces, ahora Dios está llevando su bendición y su salvación a los gentiles directamente. Ya no es por medio de Israel. Nosotros vemos esta transición de Israel a la iglesia. Ya hay Biblias para que levanten la mano en silencio ahí y dejen la mano levantadita hasta que se la lleven. Ya vemos la transición de Israel a la iglesia y del judío al gentil en los capítulos 8 hasta el 12 del libro de los Hechos. Pero aquí en Hechos 9 estamos viendo la conversión clave de este proceso, la conversión de Pablo, el apóstol de los gentiles, que todavía se llama Saulo en este capítulo. Ahora, hace 15 días nosotros vimos su conversión y la comisión que Pablo tenía. Ahora nosotros vamos a ver su predicación. Pablo predica por 3 años en Damasco, luego en Jerusalén por 15 días y después va a Tarso de Sicilia, donde predica por 4 años. Cuando nosotros recordamos un poquito, si leemos, en Hechos 9:20, que dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y en Hechos 9:22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, lo interesante que vemos aquí es que inmediatamente después de la conversión de Saulo de Tarso, enseguida lo vemos a Pablo, esforzándose en predicar a Cristo. Es decir, Pablo hacía todos los esfuerzos posibles y necesarios para comunicar el evangelio a toda criatura, tal cual como el Señor se lo había ordenado. Y el apóstol Pablo utilizaba todo su vigor, todas las fuerzas posibles para evangelizar, para hacer discípulos. Y de esto vamos a sacar una aplicación para nosotros el día de hoy, práctica. Bueno, el tema de esta mañana se llama esforzarse en la misión. Vamos a estar leyendo allí en Hechos capítulo 9, versículos 20 hasta el 31. Entonces, en la palabra de Dios, que es la Biblia, dice de la siguiente manera: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero estos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre amadísimo, Dios todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo que vemos y lo que no vemos, que es muchísimo, inmensamente más grande, Señor. Padre, nos humillamos esta mañana
dándote toda la gloria y la honra, pidiéndote que nos abras el entendimiento y podamos comprender y entender aún más claramente cuál es nuestra misión, la obra que tú nos has dejado para hacer en esta tierra mientras estamos en ella, y nos toques, nos exhortes, nos amonestes para que la llevemos a cabo, Señor. Que no solamente tengamos el entendimiento, el conocimiento, sino lo llevemos a la práctica, Padre Santo. Enséñanos tu palabra, haz una obra maravillosa para salvación y edificación en esta tu casa, en esta tu iglesia. Te lo pedimos y te lo rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, estamos hablando de la importancia de esforzarse en la misión. Vamos a ver que Pablo se esforzó en Damasco por 3 años. Como lo dice allí en el versículo 20 hasta el 22 de Hechos 9, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces lo que tenemos que ver aquí primeramente, en cuanto a esforzarnos en la misión y ver que Pablo se esforzó allí en Damasco por el término de 3 años, es que Pablo empezó a testificar enseguida. Enseguida, dice la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora, es bien interesante porque si nosotros recordamos algo que habíamos visto hace 15 días, cuando Pablo recibió la revelación, pero que leímos Hechos 9:19, que donde dice que habiendo tomado alimento, Pablo recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y al unirlo con Gálatas 1:15 al 17, donde él relata y dice, guiado por el Espíritu Santo, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es interesante porque el apóstol Pablo, después de su conversión, esa conversión, él fue a Arabia. Sabemos que él estuvo en el monte Sinaí y allí recibió la revelación del evangelio para los gentiles. Entonces es importante entender que el apóstol Pablo, él, sin ser soberbio ni petulante, pero él le rendiera pleitesía a Dios, no a los hombres. Es decir, su fe no estaba fundamentada en la dependencia de otros hombres, aunque lo precedieran en el Señor. Eso no importaba, porque Pablo estaba muy seguro en quién había creído y estaba seguro que era poderoso para guardar su depósito para aquel día, el día de la salvación. Entonces el apóstol Pablo confiaba era en Jesucristo. Y aquí precisamente, contándonos que él se fue para Arabia, o sea, no fue directamente en el apóstol, no, se fue a Arabia. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Cuando lo leemos con Gálatas 1, 11 y 12, nos queda más claro. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No solamente el Señor allí en el monte Sinaí le reveló el evangelio, sino que también le reveló la iglesia, el cuerpo de Cristo entre los gentiles. Y el Señor lo reveló hasta Pablo, no lo reveló antes, pero allí se le fue dada esa revelación al apóstol Pablo, y esto es muy importante entenderlo. Y después de que estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, Pablo regresó a Damasco. Y Pablo, dice la palabra de Dios, que enseguida se puso a evangelizar. Ahora, qué interesante, porque Saulo no se convirtió y no recibió la revelación de Dios, y no dice: enseguida me puse a hacer noche de milagros. No, señor. Se puso a predicar el evangelio de Jesucristo. Y esto es muy importante en la época en que estamos, porque ahora supuestamente las iglesias que tienen aeróbicos espirituales y tienen sanaciones, es la iglesia donde está el Espíritu Santo. Y según ellos, esta iglesia está muerta. Pero qué pena. Sabemos que eso no son iglesias, sino son sinagogas de Satanás. Porque los judíos piden señales.
y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios para salvación. Entonces, lo importante entender es que después de nuestra salvación hemos de predicar el Evangelio. No nos dedicamos a noche de milagros, noche de sanaciones, noche de cosas de esas. Porque sabemos muy bien que según 1 Corintios y Apocalipsis, eso no son iglesias, son distracciones del enemigo para que la gente confíe en esos hombres y en esos poderes engañosos, pero que no son de Dios. Entonces es muy importante entender que enseguida Pablo se puso a evangelizar. Saulo cambió totalmente su comportamiento. Esto es importantísimo, vean lo que dice el versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Aquí lo que podemos notar en esto es que hay un cambio radical en el comportamiento de Saulo. Un cambio tan radical que se notó fácilmente, evidentemente. Y así es nuestra salvación. Ahora, mucho cuidado, porque Saulo no dice que Saulo entonces se puso una túnica, se dejó crecer el pelo, se puso pelón y se dejó una cola de caballo hasta la nalga. Oh, desde que me volví vegetariano y desde que hago no sé qué. Un momento, aquí la Biblia es clara en decir qué fue lo que pasó. Él se arrepintió y confió en Jesús y fue transformado. Sí, eso fue lo que pasó. Este cambio fue sencillamente el resultado de su conversión, la conversión de Saulo. Saulo se convirtió al Señor. Lo que pasó fue que Saulo reconoció que era pecador, se dio cuenta que era muy religioso, que tenía una religión pero no una relación personal con Dios, y se arrepintió de todos los pecados, de todas las ofensas cometidas contra Dios, porque eso es lo importante, y confió en Jesús. ¿Qué pasó? Fue lavado con la sangre de Jesucristo y fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, nació de nuevo. Pasó de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, una transformación verdadera. Dejó de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Dejó de pensar en sí mismo para pensar en lo que el Señor quería que pensara, no en sus propósitos, sino en los propósitos del Señor. Dejó de ver las cosas con sus ojos y comenzó a ver la vida con los ojos del Señor. Eso fue lo que pasó en la vida de Pablo. Por eso se pone a evangelizar. Ahora recordemos lo que comenzamos en Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Ahora, qué tremendo, porque Saulo era totalmente diferente. Saulo era un hombre que confiaba en los hombres, por eso fue al sumo sacerdote. La Biblia no dice que él fue al Señor en oración, que él fue a la palabra, no dice que fue al sumo sacerdote. Mucho cuidado usted si usted confía en hombres. Y fuera de eso, confiaba en el poder de los hombres, porque pidió cartas y esas cartas tenían poder. Entonces él confiaba, teníamos problemas en los hombres y en el poder de los hombres, pero no conocía al Señor. Saulo antes perseguía y mataba a los creyentes, los mataba. Saulo traía presos de donde estuvieran los discípulos del Señor y los traía de vuelta a Jerusalén, de donde el Señor los había enviado como perdigones, totalmente opuesto a la voluntad de Dios, contrario. Ahora, Saulo, antes de convertirse, asolaba la iglesia del Señor y entraba casa por casa arrastrando hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel en Jerusalén. Vea lo que dice allí en Hechos 9, 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal les ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora, cuando él queda ciego, el encuentro con el Señor, y el Señor le dice a Saulo que vaya, le dice, perdón, a Ananías que vaya donde Saulo. Ananías dice: pero Señor, usted es que está enojado conmigo, ¿qué? ¿Cómo me va a mandar donde ese tatabrón, hombre? Ese que no anda cogiendo cristianos y matándolos y de todo, y usted me va a poner en la boca el león. No, Señor, pero está enojado conmigo, ¿qué pasa? No le pareció buena idea, pero el Señor lo mandó y fue, y en obediencia, y mire lo que pasó. Pero a Ananías no le parecía buena idea que el Señor lo enviara donde estaba Saulo. ¿Por qué? Porque realmente Saulo asolaba la iglesia, Saulo mataba a cristianos, entiéndalo. Pero aquí ahora Pablo está predicando a Jesucristo en las sinagogas, diciendo que es el Hijo de Dios. Por eso los que lo oían estaban sorprendidos, pasmados, espantados por el cambio tan tremendo, el cambio radical de Saulo. Pero eso fue debido a su conversión. Ahora déjeme decirle, si usted recibió a Jesucristo, se arrepintió y confió en Él, pero usted no ha tenido un cambio radical,
usted no es salvo. Es que piénselo de esta forma, la Biblia enseña que una persona que reconoce que es pecador, se arrepiente y de verdad confía en Jesús, la sangre de Cristo lo lava y el Espíritu Santo de Dios entra en usted. ¿Cómo no va a cambiar? Si las personas que le entran demonios cambian. Ahora, ¿qué es un demonio comparado con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo no va a haber un cambio? Ahora, Pablo por eso cada día se esforzaba más y más y más en la predicación del Evangelio. Vea lo que dice el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba, a pesar de todo eso, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él se esforzaba más. O sea, algo muy importante que vemos aquí en este pasaje es algo que son las dos menciones que la Biblia tiene acerca de Pablo esforzándose. Ahora, ¿por qué es importante? Porque Dios es supremamente específico. Cuando en la Biblia menciona de que Pablo se está esforzando, no hay sino dos menciones bíblicas y son muy específicas de que en qué se esforzaba. Ahora, ¿será que eso no es algo importante para nuestro entendimiento, para nuestra comprensión, nuestro aprendizaje y para nuestra vida? Vamos a ver de qué se trata esto. Ahora, cuando Dios menciona el esfuerzo de Pablo, refiriéndose a lo que Pablo hacía con la fuerza que él tenía, lo que Pablo hacía con su energía, con su tiempo, con sus recursos, Dios es muy específico en esto. Y la primera mención precisamente está aquí, en este pasaje, en Hechos 9:22, porque vea lo que dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahí dice en qué se esforzaba Saulo. Pablo mucho más se esforzaba en la predicación de Jesucristo a los judíos. Pablo se esforzaba en el evangelismo. Pablo se esforzaba en la obra de hacer discípulos, de hacer seguidores de Cristo. Y la otra mención está en Romanos 15, 20 y 21. La otra mención de Pablo esforzándose. Vea lo que dice Romanos 15, 20 y 21. Y de esta manera, dice, me esforcé, ¿a qué? A predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esta es la otra mención donde dice que Pablo se esforzaba en predicar a Cristo donde él no había sido nombrado. Ahora, esto es muy importante, hermanos. Nosotros como iglesia, no es como a algunas iglesias les gusta ir a robar ovejas a otras iglesias, porque cuando se roban ovejas, eso no es crecimiento, eso se llama transferencia. ¿Sí? La obra del Señor quiere que crezca, haya convertido, y vamos a predicarle a los que usted le va a predicar el evangelio a otro. ¿Alguno aquí está metido en Amway? No, mentira, no levante la mano, pero usted está metido en Amway y usted va y le habla a otro que está metido en Amway. Usted va a otro para que se meta, ¿sí o no? Entonces, imagínese cómo le va a compartir a una persona lo que ya sabe, el evangelio, si ya es salvo, entonces lo va a volver a evangelizar, ¿o qué? Hay que hablarle a los que no saben, ¿no es cierto? Eso se llama, ¿verdad?, compartir el evangelio con las personas que no saben. ¿Cómo vamos a poder evangelizar cristianos? No, señor. Hay que evangelizar incrédulos, inconversos, las personas que no conocen al Señor. El otro es salvo y está en una iglesia. ¡Qué bendición! Siga allá, sea bien fiel, ojalá haga las cosas muy buenas allá, siga allá. Pablo se esforzaba en el evangelismo, entonces el Señor es muy específico, es decir, Pablo se esforzaba en la obra de hacer discípulos. Ahora, comencemos a aplicar, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cuánto nos esforzamos como iglesia o como individuos en la obra de hacer discípulos? Yo le pregunto, esta semana pasada, ¿cuánto se esforzó usted? Porque si estamos hablando de hacer discípulos, ¿eso comienza con qué? Evangelismo. ¿A cuántas personas le compartió usted el evangelismo esta semana pasada? ¿Qué quiere la práctica? Porque es muy bonito la teoría, pero la práctica es la práctica. ¿Cuántas personas le compartió el evangelio a usted? Piénselo. ¿Cuántas personas le dio un tratado? ¿Cuántas personas habló? Le predicó la ley y la gracia para que tomaran una decisión.
Porque si no, no lo estamos haciendo, hermanos. ¿Cuál porcentaje de nuestro tiempo, de nuestros recursos dedicamos a la obra de evangelizar para ser discípulos? ¿Somos como Pedro o no? Somos como Pablo, perdón. Ahora, veamos que Pablo se esforzó en Jerusalén por 15 días. Qué interesante esto. Pablo se esforzó en Jerusalén por 15 días. Ve lo que dice el 23 al 30. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, para que no pudiera salir de la ciudad. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, con toda razón. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, les dio una conversión verdadera, hermanos. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Vamos a mirarlo un poquito más detalladamente. Vea lo que dice el versículo 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora, cuando nosotros miramos esto de pasados muchos días y comparamos con Gálatas 1:18, vea lo que dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué quiere decir este pasaje? Este pasaje nos dice y nos explica que estos pasados muchos días, los días que Pablo pasó en Damasco, fueron 3 años. Y después de estos 3 años, la palabra de Dios nos dice que Pablo estuvo allí en Damasco. ¿Qué estaba haciendo esos 3 años en Damasco? Evangelizando. Y que después de estos 3 años de estar evangelizando en Damasco, ¿qué pasó? Se fue para Jerusalén. Pero 3 años evangelizando en Damasco. Ahora continuemos allí en Hechos 9:26, esos son los muchos días, en Hechos 9:26-27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque que la famita de él era tremenda, entonces le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo, o sea, dudaban, porque dijeron: es imposible que que perseguía, que mataba, que asolaba, ¿cómo que ahora es que predica a Cristo? ¿Sí será? Que me meta el dedo a la boca a ver, yo no creo. Entonces le tenían miedo. Entonces Bernabé, o sea, ahí intervino este hermano, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo? Les contó el testimonio. Digo, yo soy testigo de estas cosas, lo he visto. Él es una persona transformada, es una persona que se convirtió a Cristo. Y ahora comparemos esto con Gálatas 1:18 al 19. ¿Para qué? Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. La Biblia nos dice que Pablo estuvo 15 días con los apóstoles en Jerusalén, y específicamente estuvo con Pedro y con Jacobo 15 días en Jerusalén. Para terminar esta porción, veamos lo que dice del 9:28 al 30. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente, ¿sí ves? Siguió predicando en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban ¿qué? Matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Aquí lo que podemos ver es qué hacía Pablo cuando estaba en Jerusalén. ¿Qué hizo estos 15 días que él estuvo en Jerusalén? Y era evangelizando. ¿Qué hizo en Damasco? Evangelizar. ¿Qué hizo en Jerusalén? Evangelizar. O sea, él estaba predicando a Cristo. Y además nos dice que él le testificaba a los gentiles. Y miren que a pesar del peligro tan tremendo, porque dice que lo querían matar. O sea, él de pronto, por el amor al Señor y ese fuego, ni siquiera vio el peligro.
No veía que ya tenía listas las espadas, las puñaletas para matarlo. Y él no le importaba, seguía por amor al Señor predicando. Pero los hermanos se asustaron, vieron eso y dijeron, no, este lo van a matar. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué podemos ver? Entonces, con certeza nosotros sabemos que Pablo predicaba tanto en la calle como en las sinagogas. Es decir, en Damasco, Pablo le predicaba a los judíos en las sinagogas, en la congregación les predicaba. Pero en Jerusalén, Dios nos dice que Pablo también le estaba testificando a los griegos, es decir, a los gentiles. Entonces sabemos que Pablo hacía algo muy sencillo, y era que Pablo trataba de aprovechar cualquier circunstancia, cualquier situación para predicarle el evangelio a toda criatura. O sea, Pablo era obediente a lo que el Señor le mandó. No importaba si era judío, si era griego, lo que importaba era que era obediente al Señor. Y sabía que esas personas, fuera judío o fuera griego, era un inconverso que necesitaba al Señor para no ir al infierno eternamente. ¿Qué pasaba con Pablo? Resulta que Pablo llegaba, cuando llegaba a una sinagoga, entonces Pablo llegaba, sacaba, como estoy haciendo yo, y sacaba su carné de fariseo. Él era un fariseo. Entonces con su carné de fariseo entraba a la sinagoga y les predicaba allá en la sinagoga. Ahora, pero también testificaba a los griegos en donde ellos se congregaban, es decir, en las calles al aire libre. O sea, él predicaba en las sinagogas y al aire libre, ¿ok? En público. Vea, Pablo se esforzó en Tarso y Cilicia, por 4 años. En Tarso y Cilicia por 4 años. Vea lo que dice el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, después de los problemas que Pablo tuvo en Damasco y Jerusalén, él se fue para Tarso. Ahora, miren lo que dice nuevamente en Hechos 9, 28 al 30, para traer un poquito de lo que acabamos de ver. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablaba de nuevamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Esos fueron los problemas en Damasco y Jerusalén. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Y ahora el 31 que acabamos de leer, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver allí? Podemos ver que mientras Pablo estaba ahí en Jerusalén, ¿qué pasó? Dios siguió haciendo la obra en Judea y Samaria. ¿Y por qué? Porque todavía queda un poco más que hacer allí con Pedro y lo que es la transición, y es lo que vamos a ver más adelante. Pero leamos Gálatas 1, 18 al 24 para que veamos lo siguiente. Vea, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Verdad qué cambio? Y glorificaban a Dios en mí. Claro, una conversión, una transformación total en la vida de Pablo. El que asolaba, perseguía, mataba, y ahora predicando el evangelio que antes combatía. La Biblia nos dice que Pablo no se quedó únicamente en la ciudad de Tarso. Tarso quedaba en la región de Cilicia, lo que los romanos también llamaban Siria. Esta región hoy en día es una región supremamente próspera, que es la región de Turquía. Usted no imagina lo desarrollado que está este país y el poder que tienen, al norte del mar Mediterráneo. Ahora, preguntémonos, el mar Mediterráneo y todo esto, ¿qué hacía Pablo los 4 años que estaba en Tarso y Cilicia? ¿Qué hacía? Vamos a ver. Pablo se esforzó grandemente en cumplir la misión que el Señor le encomendó. Vean, Hechos 9:30, cuando supieron los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es decir, que Pablo se va a Tarso en el año 38 después de Cristo. Pero luego, cuando leemos Hechos 11:25, Saulo vuelve a aparecer, pero vean lo que dice. Hechos 11:25, después fue Bernabé a Tarso, porque allá se había ido, para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía.
Es decir, que Pablo vuelve a la escena 4 años después de que se había ido a Tarso, en el año 42 después de Cristo. Entonces, allí queda como que en el aire un vacío. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Sería que estaba en un spa en el Mediterráneo en vacaciones, disfrutando de las playas de Cilicia? Muy tentador, ¿sí o no? Pero veamos entonces qué es lo que hacía Pablo esos 4 años allá. Hechos 15:23 dice: y escribir por conducto de ellos, ponga atención, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Qué tremendo, porque 4 años vemos que ya hay hermanos entre los gentiles de Siria y Cilicia. Pero aún más, vea Hechos 15, 40 y 41. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora, vemos además que también hay iglesias entre los gentiles de Siria y de Cilicia. Entonces, tocaría preguntarnos cómo, cuándo, quién estaba en Siria y Cilicia para evangelizar, para hacer discípulos y para establecer iglesias. La respuesta es Pablo. Pablo llegó a Tarso y no llegó para ir a la playa con bronceador y gafas oscuras. Pablo llegó a Tarso y se esforzó en Tarso y en toda la región de alrededor evangelizando. Pablo se esforzaba en Tarso en la obra de hacer discípulos, tanto que 4 años después que Pablo llegara a Tarso, después de su llegada ya había discípulos y ya había iglesias por toda aquella región. Ahora, ¿esto qué nos implica a nosotros? Pues que nosotros debemos de esforzarnos en cumplir con la misma misión, la misma obra. Nosotros hemos de esforzarnos en la misma obra, mis hermanos. ¿Saben? Es nuestro deber. Porque no se trata solamente de decir que usted es hijo de Dios. Si usted me dice a mí que usted es creyente, que usted es salvo, que usted es hijo de Dios, yo le voy a decir a usted otra cosa. Yo le voy a decir que usted es propiedad del Señor. ¿O ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si usted es salvo, usted tiene una responsabilidad, usted tiene un deber para con el Señor. Y es cumplir con la obra que Él dejó para hacer, con la misión que Él nos ha dejado, con la gran comisión. Si usted no lo está haciendo, usted es un irresponsable. Usted es un desobediente, usted es un rebelde. Entonces eso es importante entenderlo. Y esa es nuestra misión de vida que nuestro Señor y Salvador nos dejó para hacer mientras estamos en la tierra. Y lo que nosotros, por lo que acabado de ver en la vida del ministerio del apóstol Pablo, nos ayuda a entender algo muy importante, y es el evangelismo de la familia y amigos versus el evangelismo o la obra de evangelizar en la calle. ¿Ok? Ya vamos a ver esto. Pablo regresó a Cilicia para testificar a su familia. En Hechos 22:3, vea el testimonio que da Pablo. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros, le dice Saulo a estos judíos. Y aquí lo que vemos claramente es que Pablo nació en Tarso de Cilicia, ¿correcto? Y aquí en Hechos 9 estamos viendo que Pablo regresó a Tarso. ¿Por qué? Porque tenía familia allá. Entonces, lo que pasó fue que Pablo llegó a su casa para testificarle a su familia y a sus amigos de la infancia, de la juventud. Ahora, pero ¿cuántos miembros o cuántos integrantes eran los de la familia de Pablo allí en Tarso? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos familiares tiene usted? ¿Cuánta familia tiene usted?
Si cada uno de nosotros hacemos un esfuerzo, ¿cuánto tiempo necesitaremos para poder testificar a todos los de nuestra familia? Podríamos escribirle una carta, si vive lejos, a la familia, una carta, enviarle tratados, videos, links de internet, lo que fuera. Pero también podemos visitarlos y compartirles el Evangelio. Si nos esforzamos invirtiendo tiempo, dinero y recursos para podemos alcanzar a todos nuestros familiares y amigos fácilmente. Fácilmente. Ahora algunos dirán, yo ya lo hice. Muy bien, lo felicito. Los que no lo han hecho, háganlo. Porque entonces usted se está negando a usted mismo. Porque si usted dice ser cristiano y sabe que va al cielo, y los que no reciban a Cristo van al infierno, y a usted le importa un pepino que su familia, su papá, su mamá, su abuela, su tía va al infierno, yo me pregunto si usted de verdad es salvo. Entonces, si no lo ha hecho, comience por su familia. Pero no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué? El ejemplo de Pablo. Pablo continuó testificando a todos los demás. Porque hemos de preguntarnos, bueno, ¿qué hay de todos los demás que no son amigos, que no son miembros de nuestra familia? Los que no forman parte de nuestra familia, ¿qué? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios en Marcos 16:15? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. La Biblia dice que tenemos el deber de alcanzarlos a todos, ¿qué? Con el evangelio, es nuestro deber. Ahora, obviamente vamos a obrar según nuestras fuerzas, pero es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Vea lo que dice Romanos 10, 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, si alguien de verdad entiende el evangelio, alguien entiende que es pecador, que está condenado, que va al infierno, reconoce que lo que Dios dice es verdad, reconoce que eso es en su vida, se arrepiente, pone toda su fe, su confianza en Cristo Jesús, es lavado con la sangre de Jesucristo, sellado con el Espíritu Santo de Dios, se salva. ¿Sí? Entonces invoca el nombre del Señor de verdad, entendiendo la necesidad de invocarlo. Porque lo invoco ¿para qué? Para que me salve. ¿Ok? Ahora, pero vea lo que sigue ahí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Ahora, todos los salvos, los que dicen que son hijos de Dios, hemos sido enviados. ¿Para qué? Para que ellos crean. ¿Para qué? Para que ellos lo invoquen. ¿Para qué? Para que ellos se salven. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que si no les predicamos a Cristo, ellos no podrán ser salvos. Eso dice la Biblia. Entonces, fuera de compartir y comunicarles el evangelio a nuestros amigos y familiares, que por cierto, muchos en la universidad, en el trabajo, la familia, los amigos, ay, el parcerito, ay, la parcera, ay, voy, y que la quiere mucho, y que lo quiere mucho, y que su familia, y que los amigos y compañeros los quiere tanto, que sabe cuál es el evangelio, no se lo va a compartir, y que se van para el infierno. Sí los querrá, los quiere ver en el infierno, pero no los ama. Yo me pregunto si usted sí es salvo, porque ni cree lo que usted supuestamente cree. Ojo con eso. Entonces, fuera de compartir el evangelio a los amigos, a la familia, hemos de compartir el evangelio a todos los demás, es decir, a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas, a nuestro congénere, a todos los de la raza humana. Ahora, tenemos que ser prácticos y lógicos. Comencemos por compartir el evangelio a todas las personas de nuestra ciudad, el Valle de Aburrá. Como iglesia tenemos algo muy específico y es 2,5 kilómetros a la redonda, y estamos evangelizando cada 8 días. Pero pensemos en la ciudad, no importa, porque no todos vivimos aquí 2,5 kilómetros a la redonda, pero pensemos en la ciudad. 6 millones de personas o más ahí en este Valle de Aburrá. Sobrado. ¿Será que tenemos trabajo? Pero la pregunta no es esa, la pregunta es si usted está haciendo el trabajo. Si estamos haciendo el trabajo. Porque trabajo sí hay. Ahora,
Pero déjeme decirle que para lograr esto, solo hay una manera, y es el trabajo en la calle. Es decir, que tenemos que evangelizar a los desconocidos. ¿Cómo vamos a ahora, si usted ya lo hizo con su familia, si no, empiece con su familia. Si ya lo hizo con su familia, o lo quiere hacer las dos al tiempo, se puede. Pero para evangelizar a los desconocidos, ¿cómo se hace? Uno a uno. Llega usted a Carrefour, le dice a la niña que necesita café. La niña muy querida le ofrece café, y en lugar de echarle los perros, usted más bien le comparte el evangelio. Escúcheme. Uno a uno. Predicar al aire libre. Cuando usted está hablando con personas, a veces, porque como no está hablando en voz bajita, entonces la gente se acerca y ya son 3 o 4 los que están escuchando. Si no quiere pararse como Greg, valiente, ahí, entonces hágalo así. Casa por casa. No hay otra manera, simplemente no la hay. Ahora déjeme decirle que esto de evangelizar a desconocidos es incómodo. Sí, es algo que no nos gusta, sí. Algo que intimida, sí, nos da temor, sí, yo lo sé. Pero es lo que nosotros hemos de hacer. Es lo que la Biblia nos dice que hemos de hacer. Y ante el entendimiento de lo que la palabra nos manda a hacer, debe existir una respuesta de nuestra parte. Es un cambio de comportamiento. Hermanos, nuestra misión es clara. Es hacer discípulos de Cristo. Esa es nuestra misión, vea. Ahí está. La manera de cumplir con la misión, no hay sino una: evangelismo. Y el mensaje de la misión, no hay otro: la cruz de Cristo. ¿Qué implica la cruz de Cristo? La ley, la gracia y la decisión personal de cada pecador. Ahora, ¿a usted qué le corresponde? Entender la misión, entender la manera y llevar el mensaje. O sea, todo. Menos lo último. Que eso sí es responsabilidad de ¿qué? De cada uno. Cada persona. Usted ahí no entra a jugar. Pero todo el resto es responsabilidad suya y mía. Nuestra responsabilidad. El enfoque de este ministerio, de esta iglesia, ha cambiado un poco durante los últimos años. Pero este cambio nos ha acercado más y más al patrón del ministerio que nosotros vemos aquí en la Biblia. Esto quiere decir que el cambio que hemos tenido como iglesia ha sido un buen cambio. Un buen cambio. Por todo lo anterior, es que como pastor de esta iglesia del Señor Jesucristo, yo los insto, amados hermanos, a dos cosas. La primera, preparación. Por medio de la enseñanza, del entrenamiento que ofrecemos en esta iglesia, el discipulado, los cursos de evangelismo, lo que sea, para que usted participe. Y la segunda es la práctica, que es por medio del esfuerzo y la experticia, es decir, por medio de practicar lo que aprende, el evangelismo. Hay un autor cristiano muy interesante que se llama Mark Cahill, que tiene una frase que dice: yo creo que sin duda alguna que el testificar es un talento que se aprende, y cuanto más práctica, más fácil llega a ser. Fácil. Esto quiere decir que entre nosotros practiquemos más el evangelismo, cada vez llegará a ser más natural, más fácil, menos incómodo. Y si nosotros lo hacemos con la salida de iglesia, con los hermanos apoyados, después nos va a quedar mamey el día a diario con los amigos, los que nos encontremos, los familiares. Va a ser fácil, natural. Pero sí, déjame decirte algo. Tú eres un pecador. Y tu vida no va a cambiar por cambiar de barrio, por cambiar de estrato. Tu vida no va a cambiar si cambias tu televisor bruto por un inteligente. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, ese televisor que está allá, ya uno se pone a pensar, hombre, ¿será que es bruto? Porque como salió, es que televisor inteligente. Televisor inteligente, entonces uno me pregunta, ¿será que el mío es bruto? Oiga pues, pero dígame, vea, si usted quiere cambiar su vida de verdad, de raíz, una vida que agrada al Señor, usted tiene que reconocer lo que usted es, un pecador.
Usted ha ofendido a Dios muchísimas veces. Usted es un enemigo de Dios. Si usted muere en esa condición, se va para el infierno. Tiene que arrepentirse. Tiene que reconocer que lo que Dios dice en su palabra es verdad, que usted es un pecador, que usted ha quebrantado la ley de Dios infinitas veces. Lo ha ofendido. Y por lo tanto es un enemigo de Dios. Si usted muere así, va al infierno. Pero le tengo una buena noticia. Si le da temor al infierno, le tengo una buena noticia. Si se ríe, está usted sin esperanza. Pero si tiene temor, el Señor te ama y te quiere perdonar, pero usted tiene que arrepentirse, confesarle a Dios sus pecados y apartarse de ellos. Y luego colocar su fe en el Señor. ¿Por qué? Porque usted puede decir, hombre, es que yo lo he intentado muchas veces, pero no puedo. Ahí está. Usted, pero no en el Señor. Cuando usted de verdad reconoce y le confía al Señor, le pide perdón y quiere salvarse, el Señor lo salva. ¿Y qué hace? Lo lava con su sangre, lo sella con el Espíritu Santo de Dios, y el poder que resucitó a Jesucristo a los muertos viene a morar en su vida. Y con la lectura de la palabra de Dios y la oración, usted puede andar en victoria y caminar bien. Es una decisión suya, nadie lo puede obligar. Ni quiera el Señor, porque Él es un caballero. Pero sí lo invita. Que después no diga, es que yo no sabía. Sí sabía. Ok. Hermano, hermana, yo le pregunto, si después de ser salvo, enseguida comenzaste a testificar de Cristo. Es algo que ocurre naturalmente. Enseguida. Así como Pablo se convirtió al Señor y enseguida predicaba el Evangelio. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿te estás esforzando en testificar? ¿O todos los días tienes oportunidades para testificar y las dejas pasar, las dejas pasar, las dejas pasar? Y estás viendo gente y gente irse al infierno. Si dependiera de ti, el infierno se llenaría. Te estás esforzando así como Pablo se esforzó el resto de su vida en la obra de evangelizar y hacer discípulos. Te pregunto, hermano y hermana, ¿te estás esforzando con tus recursos y con tu tiempo para alcanzar a tu familia, a tus amigos y a todos los demás? ¿O simplemente te estás esforzando por mejorar tu condición de vida, tu estrato económico, tu carro, tu celular, no sé qué? ¿O te estás esforzando en la obra del Señor? Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor, que corre y sea glorificado, Padre amadísimo. Ya fue expuesta, pero la obra la haces tú nomás, Señor. El crecimiento, la salvación, todo lo haces tú, Señor. Bendito seas, oh Dios. Honra tu palabra, oh Dios, y que tu Espíritu Santo nos dé convicción de arrepentimiento, a unos para salvación y al resto para santificación en ti, oh Dios. Te amamos, te damos la gloria y la honra. Y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.